Y otra cosa, no, tiene para que esté ahí impulsado. ¿Usted me puede decir el linfoma de Burki? A ver, ¿qué digo? ¿Qué me puede ver el linfoma de Burki? Pero es el linfoma que reporta solamente no negativo. Miren, si no entienden algo que yo les digo, por favor no entendemos y yo lo vuelvo a repetir. Pero la idea es que ustedes aprendan algo en la clase y luego van a comprender lo que tienen entendido. Yo le dije que el linfoma de Burki era un linfoma que hace años parecían que era solamente africano, y los linfomas que se encontraban en América, en toda América, se llamaban los linfomas de Burki no natos de esa zona, pero posteriormente se dio cuenta que había linfomas propios de Sudamérica, que no tenía que ver nada con los linfomas de Burki. Había gente que nunca había viajado al África, pero que sí hacían linfomas. Y por lo contrario se vio que podían tener una infección por el Epstein-Barr. Y el Epstein-Barr podía producir este linfoma de Burki. La característica de este linfoma es que producía tumoraciones a nivel del cuello, también a nivel intraabdominal o en cualquier otra zona donde teníamos cáncer. Ese linfoma de Burki en la parte histológica se caracteriza porque tiene una forma de cielo estrellado. Entonces va a ser como el cielo que está lleno de estrellas, así se va a ver al linfoma de Burki. Después empezamos a hablar de lo que era el linfoma de Hodgkin. ¿No es cierto? Dijimos que el linfoma de Hodgkin, ¿por qué se caracterizaba? De Hodgkin, ¿cierto? Entonces nos faltaba ver las células de red externa y las células de Hodgkin. Cuando nosotros hablamos de las células de red externa, van a ser unas células lacinales. Se llaman lacinales porque tienen una cavidad, donde puede haber un núcleo muy grande o un núcleo prominente, o puede haber dos núcleos en forma de espejo, y las dos son iguales, o también las llaman como ojos de búho. Y las células de Hodgkin van a ser unas células mucho más grandes, pero que no tienen ese ojo. Cuando nosotros vemos los linfomas de Hodgkin, los dividimos en cuatro categorías. ¿Cuáles son? Alrededor linfocitario. Si uno en aumento del linfocito, debe haber uno que tiene linfocitos menos. Uno es de incremento linfocitario, otro es de reducción linfocitaria, el otro es mixto, que va a tener áreas con muchos linfocitos, esas áreas con pocos linfocitos. Y te falta uno. El esclero nodular, que va a tener fibras o bandas que van a ser como caminos en áreas de color rosado. Como hemos visto, también hay una monotomía en la parte microscópica, pero con la presencia de estas células grandes que pueden ser las de Hodgkin o las células de no Hodgkin. En el linfoma escleronodular va a ser muy difícil de ver las células de Hodgkin. En cambio, en el de incremento linfocitario se va a ver mucha cantidad de células de Hodgkin. Para que nosotros podamos hacer un estadiaje en el paciente, se usa la clasificación de Arbo. Esa es la clasificación de Arbo, en donde nosotros vamos a tener como órgano importante el diafragma. Entonces el diafragma divide en lo que viene a ser la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces vamos a tener los estadios
Estadio 1 es la afectación de una sola región ganglionar o afectación localizada de un solo órgano localizado en una de las partes extralinfáticas. O sea, puede haber un nódulo en la parte torácica, tienes un estadio 1, o puede ser que tengas una tumoración en la cavidad abdominal, tiene estadio 1. Puede ser también a nivel de los ganglios, puede ser a nivel solamente de los ganglios axilares o los ganglios luminales. El estadio 2 afecta a 2 o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma. Puede ser en ambos hemitórax, en ambas hemicavidades abdominales. Puede afectar a intestinos y puede afectar, por ejemplo, al hígado, o puede afectar al intestino y al vaso, al hígado o al vaso. Entonces, esto tiene que ver en dos, pero en la misma región. Entonces, nosotros tenemos que este es un estadiaje tipo 2. Cuando hablamos del estadiaje tipo 3, va a afectar a las regiones ganglionares de ambos lados del diafragma. O sea, puede ser que haya en los pulmones y haya a nivel del intestino, haya en el mediastino, en la cavidad abdominal, puede haber en el mediastino y puede haber en el hígado o en el vaso. El estadio número 3. Ya el 3, el 4. La afectación es designada a uno o más órganos extralinfáticos con o sin afectación ganglionar asociada a la afectación extralinfática. Como ustedes comprenderán, el pronóstico será peor para el grado 4. Esto se puede hacer por tomografías o se puede hacer por otro tipo de diagnóstico. En algunos casos los diagnósticos se hacen intraquirúrgicos, cuando no se tiene un buen diagnóstico previamente. Cuando tenemos un linfoma de Hodgkin, es una neoplasia maligna, linforeticular, puede atacar a cualquier ganglio y va a producir un agrandamiento del ganglio. O cuando afecta un órgano, puede haber también el agrandamiento del órgano. Por ejemplo, puede atacar al vaso o puede atacar al hígado y se produce una esplenomegalia o una hepatomegalia. Puede haber las células de red Stenberg, que ya sabemos que son las células loculares, que puede haber un lóculo, una célula, un lóculo y 2 células o 3 células. Pueden ser binucleadas o trinucleadas. Acuérdense que en el tipo escleronodular es difícil de ver las células de red Stenberg y las células de Hodgkin. Acá, por ejemplo, ustedes van a observar que todo esto es monótono, a excepción de unas células grandes que se pueden ver acá, miren. Esto es el lóculo y acá vamos a tener 2 núcleos. Acá tenemos el lóculo y tenemos un núcleo. Acá tenemos otras células de Stenberg. Miren, acá hay una célula de Stenberg de la taza. Acá hay otra, miren. Entonces el lóculo viene a ser la cavidad y el núcleo bastante agrandado, y eso se denomina célula de red Stenberg. Hay marcadores de inmunohistoquímica para poder determinar si es una célula de red Stenberg o no es de célula de red Stenberg, porque no en todos los casos se va a observar como esta lámina que es bien didáctica, ¿no es cierto? Bien. ¿Acá qué les llama la atención? A ver, usted, señorita, por favor. El doble núcleo. ¿Cómo? El núcleo en este. Bueno, esto ya sabemos que es una célula de red Stenberg, ¿no? Pero fuera de ese remarco que hay, ¿qué le llama la atención? Observe esta célula de camino. Esta célula, comparándola con todas las células, van a ser células mucho más grandes. Miren cómo el núcleo es un poco vesicular, el citoplasma es un poco vesiculoso y la membrana nuclear no va a ser continua, va a tener hendiduras. Estas son las células de Hodgkin. Entonces son diferentes
en cuanto a la morfología, las células de Hodgkin con las células de Rett Sternberg. Cuando nosotros hablamos de los linfomas no hodgkinianos, nos estamos refiriendo a qué tipo de linfomas. Puede ser un linfoma de células B, de células T o con proliferación neoplásica de células linfoides, y rara vez van a ser células histiocyticas. O sea que los linfomas no Hodgkin, muy rara vez vas a ver las células histiocyticas. Un histiocyto se origina de un monocito. Entonces nosotros vamos a ver que en las células de Hodgkin o en los linfomas de Hodgkin sí podemos encontrar esas células histiocyticas, y muchas veces hay que buscarlas para hacer el diagnóstico. Cuando nosotros vemos un conjunto de tumores malignos con el sufijo OMA, por ejemplo, el linfoma no hodgkiniano. Cuando hablamos de los linfomas no hodgkinianos, vamos a hablar de los linfomas difusos o los linfomas nodulares. Entonces, en la estructura, en la parte morfológica, nosotros veremos los nódulos. Y cuando vemos los nódulos diremos, este es un linfoma no Hodgkin de tipo nodular. Si no hay esos nódulos y todo es completamente uniforme, como una sábana, vamos a decir que ese es un linfoma no hodgkiniano tipo difuso. ¿Cuáles son las características clínicas? Primeramente, el paciente va a tener una tumoración. Esa tumoración va a ser de crecimiento rápido. Va a depender de los ganglios linfáticos. Si depende del ganglio linfático, va a ser un linfoma de tipo nodal. Nodal por los nodos linfáticos. Cuando el linfoma ataca un órgano, va a ser extranodal. Puede haber linfomas de la región posterior del cerebro o a nivel del cerebelo, en donde nosotros, para poder decir que es un linfoma de cerebro, tenemos que descartar toda la posibilidad que haya un linfoma en los ganglios. Si yo encuentro un ganglio, ya no es un linfoma de tipo cerebral, sino será una metástasis del linfoma de un nódulo. Entonces, que quede bien grabado que para que sea un linfoma extranodal no debe haber compromiso de los ganglios linfáticos, porque si no sería una metástasis. El linfoma es una patología que puede atacar a cualquier ganglio y a cualquier órgano. Acá vamos a ver, por ejemplo, que puede haber a nivel del pulmón, de las glándulas salivales, puede ser intestinal, de las células B intestinales, puede ser de las glándulas lacrimales, etc. Y cuando es referente a las mucosas, se va a llamar el linfoma de Malm. Ese linfoma de Malm, cuando se da en el estómago, por lo general va a depender de una gastritis producida por el Helicobacter pylori. Para tratar los linfomas de Malm se tratan, si es del estómago, eliminando al Helicobacter pylori. Tienen muy buen pronóstico. Luego, los linfomas de las células T van a ser los linfomas que no van a ser del tipo B, y esos linfomas T pueden ser en primer momento una micosis fungoide, y de la micosis fungoide puede pasar a un síndrome de César. Este linfoma de células T, sobre todo el de la piel de la micosis fungoide y del síndrome de César, tienen muy buen pronóstico. Se van a presentar como si fuese un eczema, y ese eczema va creciendo, puede pasar 20 años y el paciente puede morir de cualquier otra cosa menos del linfoma. Lógicamente que se tiene que dar tratamiento para este tipo de linfoma. El tratamiento básicamente es tópico, y el paciente puede permanecer mucho tiempo con el linfoma. Hay pacientes que se les da
antineoplásicos y también se les puede dar cobalto y radioterapia. Y el paciente va muy bien, puede vivir mucho tiempo sin problemas. La clasificación de los linfomas no hodgkinianos, vamos a ver que se da de acuerdo al tamaño de los linfocitos. Vamos a tener de células grandes y de células pequeñas. Por supuesto que vamos a ver que puede ser un linfoma T o un linfoma B. Para ver si es un linfoma T o un linfoma B, se tiene que hacer también inmunohistoquímica. Para poder ver si es un linfoma B, se da un CD20. Por lo general se hace un kit de inmunohistoquímica. CD20 para el linfocito B, CD3 para el linfocito T. Tenemos que ver la malignidad, se hace un kit 67 y se hace un CD45 para ver en realidad si es o no es linfoma. Son los básicos que se tienen que hacer cuando tenemos un linfoma. Entonces, vamos a ver por la morfología del tamaño de la célula. Vamos a tener células grandes, sea B o sea T, y células pequeñas, también sea B o sea T. Vamos a ver que es de 5 a 6 veces el tamaño de un linfocito pequeño. Y vamos a ver que esto está asociado a enfermedades agresivas. O sea, cuando tienes una célula grande, vas a tener un linfoma agresivo, dependiendo de que si es un linfoma B o un linfoma T. Cuando tienes células pequeñas, el tamaño es de un linfocito maduro. O sea que no es tan grande como se ve en las de células grandes, y esto está asociado a enfermedades de menor agresión. Sobre todo lo que es el linfocito de células B pequeñas. Cuando es células B grandes, el pronóstico no es bueno. Los inmunofenotipos se utilizan los reactivos inmunocitoquímicos para la clasificación, principalmente la división en células B y células T. Células B, el CD20, células T, el CD3. A la vez, a los dos, se puede hacer un CD45 y se puede hacer un kit 67. Entonces ahí veremos nosotros la malignidad. Pero ya sabemos, si encontramos células muy grandes, va a ser de células grandes y va a ser de peor pronóstico. Hasta hace unos 10 años, a estas células grandes se le llamaba linfoma histiocítico, por el tamaño de la célula. Pero con la inmunohistoquímica se llegó a ver que no eran histocitos, sino eran linfocitos demasiado grandes. Esos linfocitos pueden ser triangulares, pueden ser hendidos o pueden ser de forma alargada. El crecimiento o los tipos. Uno, folicular, el otro, difuso. Podemos tener folicular con la formación y agregados a semejanza de folículos linfoides. Esto no va a tener centros germinativos. Nosotros sabemos que los folículos tienen un centro germinativo en donde por lo general se encuentra una gran cantidad de linfocitos B, y en la parte periférica se encuentran los linfocitos T. Por eso hay un linfoma del manto, que también va a estar en la parte periférica de los folículos. Y luego tenemos el difuso, que va a ser de una distribución difusa y no hay evidencia de la agregación folicular. Es muy importante acordarse cuando uno ve folículos y no ve el centro germinal, puede ser simplemente una agregación linfoide. Por ejemplo, en el estómago nosotros podemos encontrar como nódulos linfoides, y se llaman así nódulos linfoides porque no tienen un centro germinativo. Nosotros tenemos nódulos linfoides a nivel de las placas de Peyer, que se encuentran a partir del intestino delgado y con mayor intensidad a partir del ciego para el intestino grueso. En el apéndice cecal tenemos muchos folículos o agregados linfoides, que se llaman las placas de Peyer. Acá nosotros, por ejemplo, vemos que este es un linfoma no Hodgkin, pero difuso, miren, todo es una sábana. Acá nosotros, sin mayor esfuerzo, podemos observar los nódulos. Miren,
2, 3, 4, 5, 6, 7, lleno de nódulos. Pero la característica importante es que en estos nódulos no existe el centro germinativo. Todo es igual. Entonces esto es un linfoma no Hodgkin folicular. Y si nosotros vemos las células pequeñas, diríamos un linfoma no Hodgkin folicular a células pequeñas o a células grandes. ¿De qué tipo? Con la inmunistoquímica hacemos el marcador y decimos que es B o es T. Esta determinación si un linfocito es B o T es muy importante para el tratamiento. 10 años atrás o 15 años atrás no había ni inmunistoquímica y al ojo nomás nosotros veíamos y decíamos linfocito B. Entonces al oncólogo le decíamos linfocito B y le daba tratamiento al paciente se moría rapidísimo, porque no era B, era T. Entonces, ya que la patología se ha vuelto una ciencia dinámica, podemos decir con toda exactitud si es un linfocito B o es un linfocito T. Entonces el tratamiento va exactamente dirigido para esto y se tiene éxito en el tratamiento. Antes se pensaba que los linfomas no se curaban. No es que no se curaban, sino que nos equivocábamos. En vez de decir que era B, decíamos T, o si era T, decíamos B. A veces acertábamos y el paciente iba bien. Pero actualmente tener linfoma, cuando es tratable el linfoma, va muy bien el paciente. Los linfomas no se curan cuando ya son demasiado avanzados, cuando ya han dado metástasis a otros órganos. Hacer el diagnóstico de un linfoma es bastante fácil en realidad. Uno, el paciente por lo general tiene anemia, y tiene una anemia que no se sabe por qué es. Por eso es que yo les digo que la anemia, decir anemia no quiere decir nada. Pero si se va a buscar la causa de la anemia, vamos a conseguir a qué se debe esa anemia. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente de 30 años que tiene una hemoglobina de 8 y una hemoglobina de 6, yo simplemente la voy a tratar de recuperarle la hemoglobina, ¿no? Lógicamente que tengo que recuperarle la hemoglobina, pero tengo que averiguar por qué me hace la anemia. De repente la anemia me está haciendo por un problema digestivo, por un linfoma gástrico. Entonces tengo que mandar a hacerle una endoscopía para ver si cómo está la producción del factor intrínseco de Castleman, cómo está su producción del ácido fólico. Porque si no tiene ácido fólico, siempre le doy toneladas de hierro, nunca las va a absorber. Entonces eso es muy importante, saber cuál es la causa de la anemia. Y los pacientes que tienen linfoma, en los niños, acuérdense las leucemias. Las leucemias se presentan con anemias, y anemias muy severas, de 4, de 5, y los pacientes los van a ver caminando. Cuando tenemos la maduración de los linfocitos, hemos dicho y hemos visto que hemos tenido la clasificación de la academia, o sea, de la Real Academia. Acá tenemos una clasificación de quién, y tenemos la clasificación de Lucas y Collins. Aquí tenemos igual, ¿no? La linfocítica, la linfoblástica, la centrocítica, la centroblástica, la inmunoblástica, la linfoplasmocítica y la plasmocítica. Y para lo que es de la clasificación de Lucas y Collins, tenemos el linfocítico, el linfoblástico de la célula en vida. Mire, acá tenemos de célula pequeña y célula grande. Acuérdense de la otra clasificación, que podría ser difuso y folicular, pero acá se llamaba de célula en vida. Por lo general, a estas células hendidas, cuando eran células grandes, se les llamaba de tipo histiocíticos, pero no eran histocitos. Luego tenemos acá las células no hendidas, que va a ser células pequeñas, células grandes, y la inmunoblástica. El linfoma inmunoblástico es el que tiene peor pronóstico. Se presenta en personas mayores de 60 años. Acá tenemos el linfoma no Hodgkin. Ustedes van a ver, miren las células. Cuidado que acá, por ejemplo, digan que esto es una célula de Hodgkin, ¿no?
Entonces acá tenemos, este es un linfoma de no-Hodgkin, en donde todas las células van a ser grandes. Entonces este será un linfoma de células pequeñas. Si usted compara, por ejemplo, esta célula con esta célula, que también es un linfocito, vamos a ver que esta célula es una célula pequeña. Lo que más predomina acá son esas células pequeñas. Si hubiese el predominio de estas células, medias triangulares o globulares, vamos a decir que es un linfoma no Hodgkin de células grandes. Acá tenemos un linfoma de células grandes no Hodgkin y de células pequeñas. Miren, acá hay un linfoma no Hodgkin de células grandes. Miren el tamaño que nosotros vimos. Miren, si se acuerdan de la célula anterior que vimos, son células bastante grandes. Las células pequeñas son muy escasas. ¿Cuál es la biología molecular? Primeramente es la caracterización de las inmunoglobulinas o de los genes. Estos genes van a ser receptores de los linfocitos T. Vamos a ver que algunos reflejan activación en determinados oncogenes. Cuando hablamos de los oncogenes son los receptores tumorales. Y esos receptores tumorales van a ser tanto para el linfocito T como para el linfocito B. Los grupos comunes a esto tenemos los linfomas de células pequeñas. El linfoma con patrón folicular, formado por células similares al centro folicular. Los linfomas difusos de células B. Cuando tenemos este linfoma de células similares a los centros foliculares, es obligatorio hacerle la inmunohistoquímica. Acuérdense que en el centro folicular vamos a tener células B y en la parte periférica se tienen las células T. Lógicamente, cuando uno hace una inmunohistoquímica, encuentra unas células de tipo T dentro del centro folicular. Esto no nos quiere decir que está haciendo un linfoma. Si ustedes encuentran en un ganglio que hacen una inmunohistoquímica la presencia de linfocitos B y linfocitos T, desechen de plano que eso es un linfoma, porque no puede haber un linfoma con células B y células T. Es sea B o sea T. Si yo encuentro T y B, voy a pensar que es un proceso infeccioso, es una linfoadenitis. Las linfoadenitis pueden ser crónicas y pueden ser agudas. Tenemos los linfomas difusos de células B de tipo grande. Estos son los linfomas más agresivos que hay dentro de todos los linfomas, casi a la par con los inmunoblásticos. Los inmunoblásticos también son muy agresivos. Vamos a tener una entidad que se llama el mieloma. Este mieloma puede ser el mieloma solitario o único o el mieloma múltiple. Este mieloma se va a caracterizar porque va a haber unas alteraciones de las proteínas y va a producir unas lesiones líticas a nivel del hueso. Cuando yo hablo de una lesión lítica es porque se va a producir la destrucción del hueso en forma circular, como si fuese una lesión en saca bocada. Si esta lesión se presenta en los huesos largos, puede producir las fracturas patológicas, pero por lo general se presenta a nivel del esternón, a nivel de las costillas y a nivel del cráneo. Los diagnósticos se hacen de casualidad. Al tomar una radiografía de tórax, uno ve que hay lesiones líticas a nivel de la costilla. Inmediatamente, si hay una sola, pensará que solamente es un mieloma solitario o un mieloma único. Si tiene varias lesiones, será un mieloma múltiple. Para hacer el diagnóstico del mieloma, nosotros tenemos que ver las proteínas de Bence-Jones. Es muy fácil hacer ese tipo de proteínas en orina. Si encontramos ese tipo de proteínas, encontramos las lesiones líticas, inmediatamente decimos que esto es un mieloma múltiple. Luego tenemos los linfomas cutáneos, que va a estar dado por las células T. Entonces, los linfomas cutáneos también son linfomas no Hodgkin de la piel, que está dado por los linfocitos T. Y vamos a tener el principal representante, que es la mitosis fungoide. Luego de la mitosis fungoide
pasa a lo que es un síndrome de Sézary. O sea, el síndrome de Sézary viene de la complicación o de la prolongación de la enfermedad de los linfomas de la linfosis fungoide. Observen como el tipo de linfoma, la destrucción de toda la nariz. Este linfoma antes se llamaba de la línea media, porque atacaba a la parte del cerebro, o también se le llamaba el linfoma rectal. Ese linfoma fue estudiado por un peruano, un patólogo, el doctor Weiss, que trabajaba en el hospital Loaiza. Él estudió ese tipo de linfomas y lo clasificó como los linfomas de la línea media. Acá nosotros vamos a ver, miren la destrucción del tabique, no solamente por la parte externa, sino compromete toda la parte posterior hasta la lámina cribosa. Y cuando compromete la lámina cribosa, compromete el cerebro. Bueno, ya hemos visto que la mitosis fungoide se origina de las células T. Esto va a proseguir a lo que es el síndrome de Sézary y va a ser una neoplasia linfoide llevadera. El paciente, como lo repito, puede vivir hasta 20 años o más y puede fallecer de cualquier otra cosa menos del linfoma. Ese tipo de linfomas puede haber la presencia de linfopatía, pero no del tipo metastásico. Puede ser solamente la inflamación de los ganglios. Si uno tiene una lesión en el cuello, puede aparecer ganglios en la axila. Lamentablemente, cuando aparecen en la axila ganglios, hay que hacer biopsias para poder hacer los estudios del extraviar. Entonces, tenemos que ver eso. Acá está, mira, los pacientes con la enfermedad pueden presentar sobrevivencia hasta 20 años o más. La mayoría mueren por cualquier otra cosa menos por lo que viene a ser. La micosis fungoide va a confirmarse de la enfermedad mediante una biopsia. Se hace la biopsia, se hace el estudio del linaje de los linfocitos y vamos a tener que viene de linfocitos C. Entonces, con linfocitos T y el tipo de lesión, que primeramente cuando ustedes ven a un paciente que tiene problemas dermatológicos, va a ir muy tragitado, porque el paciente se echa de todo, sobre todo en la selva y en la sierra, se echan sustancias que producen corrosión a las partes blandas, llegan con tremendas lesiones ulceradas y uno muchas veces confunde con la enfermedad o lo puede desviar del diagnóstico. Entonces ustedes a los pacientes pregúntenle, señor, ¿usted qué se ha echado acá? El paciente muchas veces no le va a querer decir, porque usan desde ácido de batería, que le produce quemaduras, usan esos insecticidas que usan para fumigar contra los fosforados, y etcétera de cosas. Hace poco yo tuve un caso que vino de las selvas de Moyobamba, una señora que tenía una gran ulceración y parecía que era un carcinoma epidermoide, un carcinoma vasocelular. Se le hizo la biopsia y resultó que simplemente era una queratosis seborreica ulcerada. Se le preguntó a la paciente que se había echado y se había echado ácido de batería en la cara. Entonces, eso confunde al diagnóstico de cualquier lesión que podemos tener. Nosotros acá tenemos unas categorías de lo que viene a ser la micosis fungoide para que pueda pasar a lo que es el síndrome de Sézary. Y hemos hablado del mieloma. En los mielomas hay que tener presente la presencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A monoclonal. Y vamos a ver que básicamente en el mieloma las células plasmáticas están como pilas de moneda, están unas sobre otras. Entonces cuando uno ve este agrupamiento de células pilas de moneda, hace el diagnóstico de un mieloma o de un plasmocitoma.
Este tipo de lesiones puede atacar a lo que viene a ser la médula ósea. O sea, puede haber metástasis en la médula ósea. El otro tipo de linfomas, los linfomas tipo B y tipo T, de células grandes o de células pequeñas, o los linfomas de Hodgkin, también pueden hacer metástasis a la médula ósea. Y cuando hacen metástasis a la médula ósea, salen de la clasificación que se les ha indicado. Será un linfoma con metástasis a médula ósea. Nosotros sabemos que la médula ósea es el productor de todos los elementos de la sangre. Entonces, si la médula ósea está comprometida, va a tener problemas para la producción y la producción, por ejemplo, de hemoglobina. O sea, tiene que ser dosaje de la eritropoyetina para ver cómo sale la eritropoyetina. Si no hay eritropoyetina, la médula ósea no funciona. Si hay un tumor a nivel de la médula ósea, va a haber una anemia porque no va a haber una buena producción de los glóbulos rojos. Acuérdense de esto, anemia normocrómica. Básicamente puede haber trombocitopenia, o sea, las plaquetas van a estar disminuidas, pueden haber sangrados, lo cual hace confundir con otro tipo de enfermedades. Puede haber hemoptisis, puede haber hematemesis, puede haber rectorragias. Cuando hay el compromiso del hueso, yo le dije que hay una debilidad del hueso que se puede producir las fracturas patológicas. Puede haber una hipercalcemia. Nosotros vamos a tener que, cuando se presenta en partes blandas, puede haber edema y dolor focal de los huesos, puede haber dolor óseo, compromiso de la médula espinal. Cuando hay compromiso de la médula espinal, estos tumores pueden producir paraplegia o pueden producir cuadriplegia de acuerdo al nivel que se encuentre. Miren, por ejemplo, ese es el tumor. Cuando se presenta también en partes blandas, conserva la parte circular. Acá esto ya está completamente ulcerado. Esta es la parte del periné. Miren, estos son los testículos y justo en el rafe entre el testículo y el ano se presenta este tipo de lesiones. Lógico que es una lesión muy avanzada, el paciente no se ha tratado, lamentablemente acá no se puede hacer nada. Miren cómo hay compromiso de huesos. Acá miren, toda esta zona. El linfoma de Malk, hemos hablado, que es un linfoma no Hodgkin, tipo B, que es el principal origen, va a estar en el Helicobacter pylori, pero también se puede presentar en cualquier parte que hay mucosas. Se puede presentar en la parte lagrimal, en la cavidad oral, en el esófago, en el estómago, en el intestino. Si se presenta en el estómago, porque acuérdense que el Helicobacter pylori solamente vive en el estómago, no hay Helicobacter en otra parte del cuerpo, no hay Helicobacter en el intestino delgado, ni en el intestino grueso, ni en el esófago, solamente está en la mucosa gástrica. Tenemos un linfoma tipo B más extraganglionar. Pero también nosotros podemos encontrar el linfoma B tipo MAL, tipo nodular. Cuando nosotros decimos linfoma B tipo MAL extraganglionar, es porque no encontramos ningún ganglio comprometido por el linfoma. Si hay un ganglio comprometido, ya deja de ser extraganglionar. Es un linfoma de bajo grado, tiene muy buen pronóstico, se elimina la causa del linfoma y prácticamente está eliminando la causa principal que viene a ser el linfoma de Malk. Cuando uno tiene un linfoma de Malk en el estómago, hay que eliminar inmediatamente el Helicobacter pylori. Acuérdense que nuestra población tiene mucha cantidad de Helicobacter pylori. Se han hecho estudios en gente de la universidad que
Indistintamente se tomó un grupo, se les hizo endoscopía, se les hizo prueba del aliento y todos tenían helicobacter pylori. Entonces se pasó al recuento de los helicobacter pylori, porque cuando uno hace detección de helicobacter pylori, hace una cruz, dos cruces y tres cruces. Cuando uno hace una cruz es porque tiene helicobacter pylori de 1 a 40. Dos cruces cuando tienen de 40 a 60 y tres cruces más de 60. Aquí en el Perú estamos dando tratamiento a los que tienen 2 y 3 cruces. Cuando se tiene una cruz, estoy seguro si hacemos acá un mensaje de todos, la mayor parte, o si no me equivoco, todos tendríamos helicobacter pylori. Tendríamos una cruz. Nosotros nos contaminamos mucho por el agua, porque el agua que consumimos no es agua potable, es un agua contaminada. Por eso es recomendable usar los filtros de agua, tanto en las refrigeradoras como en los caños. Pero hay que cambiar los filtros. Hay mucha gente que tiene los filtros, una vez que el filtro ya se venció hace 2 años, que no sirve para nada, más bien es un filtro contaminante. Los filtros se deben renovar cada 6 meses. El problema es que el comercio para nosotros es un poco caro de cada filtro. El otro problema es que en los sitios marginales no hay agua potable, el agua la conservan en cilindros y es una gran contaminación. Bueno, ¿se acabó? ¿Alguna pregunta?